¿Cómo están valientes? Los espejos han sido considerados portales a lo desconocido desde tiempos ancestrales. Se dice que reflejan más que nuestra imagen. Pueden capturar almas, retener energías y ser ventanas a otros mundos. ¿Alguna vez has sentido que tu reflejo te observaba más de lo normal? Hoy te contaré 3 historias que te hará pensarlo 2 veces antes de mirar un espejo por la noche. Comenzamos. Apaga la luz y escucha. La maldición del espejo. Todos los domingos, mi padre y yo teníamos una tradición: ir a la lagunilla. Nos gustaba perdernos entre los puestos de antigüedades, buscando tesoros olvidados que pudiéramos restaurar y revender. Muebles viejos, radios descompuestos, cualquier cosa con una historia que contar. Ese domingo en particular, nos habíamos propuesto encontrar algunos muebles antiguos para el taller, pero el destino tenía otros planes. Entre un montón de cachivaches, un espejo viejo y polvoriento captó nuestra atención. No era un espejo cualquiera, tenía una apariencia extraña, una vibra que nos hizo detenernos. La señora que atendía el puesto, una mujer de rostro cansado y voz ronca, nos vio acercarnos y nos contó la historia del espejo. Mi esposo lo encontró, dijo, con una mirada que parecía querer decir más de lo que sus palabras expresaban. Él se dedica a buscar cosas, ya saben, para ganarse la vida. Lo encontró en un lugar peculiar. Nosotros, intrigados, le preguntamos dónde. No importa, respondió, desviando la mirada. Lo importante es que mi esposo me dijo que lo vendiera lo más pronto posible. No sé por qué, pero él estaba muy insistente. No le dimos mucha importancia a sus palabras. Pensamos que era una de esas historias que los vendedores inventan para darle valor a sus productos. Pero ese fue nuestro error. Un error que cambiaría nuestras vidas para siempre. Compramos el espejo y lo llevamos al taller. Era grande, con un marco de madera oscura y desgastada. A pesar de la suciedad, se notaba que había sido un objeto de gran belleza en el pasado. Pero había algo en él que nos inquietaba. Una sensación de frío, como si el espejo absorbiera la luz y el calor del ambiente. Esa noche, mientras limpiábamos el espejo, descubrimos una inscripción casi borrada en la parte trasera. El nombre de una persona y el nombre de un panteón. La piel se me erizó. Le mostré la inscripción a mi padre y ambos sentimos un escalofrío. «Esto no me gusta», dijo mi padre, con voz grave. Pero la curiosidad y la ambición nos cegaron. Pensamos que, una vez restaurado, el espejo podría valer una fortuna. Además, la señora del puesto había dicho que su esposo lo había encontrado en un lugar peculiar, y eso nos hizo pensar que tal vez tenía una historia interesante. «No le demos importancia», dije, intentando convencerme a mí mismo. Después de todo, solo es un espejo viejo. Lo restauramos y lo vendemos. Mi padre asintió, aunque su mirada reflejaba duda. Decidimos ignorar la inscripción y continuar con la restauración. Limpiamos el espejo con cuidado. Lijamos el marco. Pulimos el cristal. El espejo comenzó a recuperar su antiguo esplendor, pero la sensación de inquietud persistía. A partir de ese momento, nuestra vida se convirtió en una pesadilla. Ruidos extraños en el taller, sombras que se movían en los reflejos, una sensación constante de ser observados. Mi padre, que siempre había sido un hombre fuerte y escéptico, comenzó a cambiar. Se volvió irritable, paranoico.
Una mañana, lo encontré en el taller. Estaba sentado en su silla, con los ojos abiertos de par en par y la boca abierta en un grito silencioso. Su rostro estaba pálido, contraído por el terror. No había signos de violencia, pero su expresión era de puro horror. La autopsia no reveló nada concluyente. Un paro cardíaco, dijeron. Quedé devastado por su muerte. El taller se sentía vacío, sin su presencia. El espejo, a medio restaurar, yacía en un rincón, cubierto de polvo. Ya no tenía fuerzas para terminarlo. Con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Susurros en mi habitación durante la madrugada, voces que parecían venir de las paredes. Me sentía constantemente observado, como si alguien me siguiera a todas partes. Fui al médico, pero no encontraron nada anormal. Una noche, tuve un sueño vívido. Vi a mi padre, su rostro sereno, pero con una mirada de advertencia. «Sigue trabajando», me dijo con voz grave. «No te rindas». Decidí seguir su consejo. Volví al taller, intentando retomar el trabajo, pero la sensación de inquietud no me abandonaba. Una tarde, mientras lijaba una vieja cómoda, vi de reojo una sombra que se movía detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces claras que me llamaban por mi nombre. Tenía pesadillas recurrentes, donde veía a mi padre atrapado dentro del espejo, su rostro distorsionado por el terror. Otra noche, tuve un sueño aún más aterrador. Vi a mi padre nuevamente, pero esta vez su rostro estaba lleno de angustia. «Deshazte de ese espejo», me dijo con voz urgente. «Ahora viene por ti». Desperté sudando frío, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Supe que tenía que hacer algo. Al amanecer, fui al taller. Tomé el espejo, lo saqué al patio trasero y lo destrocé a martillazos. El cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo. Al romper el espejo, sentí como si una carga pesada se liberara de mis hombros. Los susurros cesaron, las sombras desaparecieron y la sensación de ser observado se desvaneció. Desde ese día, todo cambió. La paz volvió a mi vida. Ya no tengo pesadillas, ni escucho voces extrañas. El espejo roto ya no existe, pero la lección que aprendí permanece conmigo. Hay cosas que es mejor dejar en paz, objetos que guardan oscuros secretos y que pueden desatar fuerzas que no comprendemos. Continuamos. Los espejos de la abuela. Desde que tengo memoria, pasábamos la Navidad en casa de mis abuelos. Era una tradición familiar que nadie rompía. La casa era grande y antigua, de esas construcciones con techos altos y muebles de madera oscura. Siempre me gustó su ambiente acogedor, pero había un detalle que me parecía curioso. Cada vez que llegábamos, todos los espejos estaban cubiertos con mantas blancas. No le di importancia en su momento. Pensé que era una costumbre de personas mayores, algo sin mucho sentido. Pero un día, la curiosidad me ganó y le pregunté a mi abuela al respecto. Ella me miró con seriedad. Llamó a mi hermano y a mí para sentarnos en la sala y nos dijo con voz baja, casi como si temiera que alguien más la escuchara: nunca destapen los espejos en la noche. Manténganlos cubiertos y nunca se vean en el espejo en la oscuridad. Nunca. Nos lo dijo con tal seriedad que, por primera vez en mi vida,
Sentí un escalofrío en esa casa. Con los años, dejé de pensar en eso. Pero cuando fui mayor, decidí pasar una semana con mis abuelos para ayudarles con algunas tareas. Ya estaban bastante grandes y creí que sería bueno estar con ellos. Las primeras noches fueron normales. La casa se sentía igual de fría y vieja que siempre, pero reconfortante de alguna manera. Como siempre, antes de dormir, cubría los espejos de mi habitación, siguiendo la costumbre de mis abuelos. Pero una noche, al regresar de hacer unas compras, entré al baño a lavarme los dientes. La toalla que cubría el espejo estaba mal colocada, como si se hubiera deslizado sola. Sin pensar mucho, la retiré completamente y me quedé mirándome mientras me enjuagaba la boca. Fue un segundo, solo un segundo en el que, mientras escupía el agua en el lavabo, tuve la sensación de que algo en el reflejo no estaba bien. Mi imagen se veía normal, pero algo en el fondo del espejo, algo se movió detrás de mí. Aún incrédula sobre lo que había pasado, escuché que mi abuela me llamó en ese momento para pedir un vaso de agua. Dejé el espejo y bajé a la cocina. Se lo llevé y me quedé un rato con ella antes de volver a mi cuarto. Me recosté en la cama y sin darme cuenta, me quedé dormida. Desperté en la madrugada. Había un sonido en la habitación. Susurros. Abrí los ojos de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Contuve la respiración y escuché atentamente. Eran murmullos bajos, casi como si alguien estuviera hablándome al oído. Pero no había nadie. Me levanté lentamente, con la piel erizada por el frío repentino de la habitación. Algo no estaba bien. Entonces, mi mirada se dirigió al espejo. No estaba cubierto. Y lo peor es que en el reflejo había alguien más en la habitación. Una silueta oscura, justo en la esquina del cuarto. Quieta, observándome. El aire se me atascó en la garganta. No quería voltear. Solo miraba el reflejo, esperando que en cualquier momento esa cosa se moviera. Mis piernas temblaban. Llevé una mano temblorosa hacia la manta que había olvidado colocar. Y sin despegar la vista del espejo, la lancé sobre él, cubriéndolo por completo. El cuarto se quedó en silencio. El frío desapareció. El resto de la noche la pasé con los ojos abiertos, sin atreverme a dormir. Al día siguiente, cuando bajé a desayunar, mi abuela me miró con el ceño fruncido. ¿Qué hiciste anoche?, me preguntó. No supe qué responder. No lo vuelvas a hacer, dijo con un tono severo, pero también con un dejo de miedo en la voz. Todos los espejos esconden algo y la gente no lo sabe. Y, desde entonces, todos los espejos de mi casa están cubiertos en la noche. Continuamos. El espejo embrujado. Mudarse sola a la Ciudad de México fue un paso grande en mi vida. Siempre había vivido con mi familia, pero al ser aceptada en la Facultad de Medicina, tuve que rentar un pequeño departamento cerca de la universidad. Era un lugar modesto, pero suficiente para mí. Con el tiempo, fui comprando poco a poco las cosas que necesitaba a través de Internet. Una cama, un escritorio, una pequeña zapatera y un buró. Fue así como encontré el espejo. Me apareció en una publicación de segunda mano. Era un espejo de cuerpo completo, con un marco de madera tallada que tenía un aire antiguo y elegante. Había algo en él que me llamaba mucho la atención.
como si me atrajera de una manera difícil de explicar. El precio era increíblemente bajo para su tamaño y diseño, así que no lo pensé mucho y contacté al vendedor. Quedamos en vernos en Plaza Universidad para la entrega. Por seguridad, le pedí a un amigo que me acompañara. En una ciudad como esta, nunca sabes con quién te puedes topar. Llegamos puntuales a las 3 de la tarde y llamé al vendedor para avisarle. Me contestó con voz ronca, diciendo que se había retrasado porque le había costado trabajo sacar el espejo de su casa. Su comentario me pareció raro, pero no le di mucha importancia. Cuando llegó, vi que manejaba una camioneta vieja y descuidada. Era un hombre mayor, delgado y con unas ojeras profundas que lo hacían ver enfermo. Lo reconocí por la foto de perfil con la que habíamos hablado y nos acercamos. Al abrir la cajuela, noté que el espejo estaba completamente cubierto con cobijas gruesas y amarrado con cuerdas. Intenté levantar un poco la tela para verlo mejor, pero en ese instante el hombre gritó: «¡No lo abras!». Me quedé paralizada por un segundo. Me miró fijamente y bajó la voz: «No aquí. El espejo necesita ciertos cuidados. No le gusta la luz». Mi amigo y yo nos miramos con incredulidad. El hombre insistió en que lo tratara bien y que lo pusiera en un buen lugar. Yo intenté calmarlo y le dije que solo quería ver si era el mismo espejo de la publicación. Entonces, él me miró con una expresión extraña y dijo: «Es el espejo, créeme. De hecho, ya no quiero dinero. Llévatelo. Yo solo quiero deshacerme de él». Dicho esto, se subió a su camioneta y arrancó, dejándonos ahí con el espejo sin pagarle ni un peso. Mi amigo y yo nos quedamos atónitos. Nos miramos y nos reímos. «Nos salió gratis», bromeamos. Antes de regresar al departamento, pasamos a comprar unos refrescos y botanas en un Oxxo. Al llegar, bajamos el espejo con cuidado y lo dejamos en la sala mientras terminaba de acomodar mis cosas. No me molesté en desenvolverlo de inmediato. Ya lo haría al día siguiente. Esa noche cené y me fui a mi habitación. Me puse a ver videos en TikTok hasta que, cerca de la medianoche, escuché un sonido en la sala, como si algo de vidrio se hubiera caído. Me levanté y fui a revisar. Para mi sorpresa, las cobijas que cubrían el espejo estaban desamarradas. Me resultó extraño, pero supuse que quizá mi amigo, por curiosidad, había intentado verlo antes de irse. Sin embargo, todo estaba en su lugar. No había rastros de algo roto. Me encogí de hombros y regresé a mi cuarto. Esa noche, soñé con el hombre del espejo. En el sueño, su rostro era más demacrado, sus ojos más hundidos. Me hablaba con una voz susurrante: «Ese espejo está embrujado». Me desperté con un escalofrío recorriendo mi espalda. No sabía por qué, pero el sueño me dejó una sensación de inquietud. Al día siguiente, ya con la luz del sol iluminando todo, decidí ignorar la incomodidad y terminé de acomodar mi departamento. Finalmente, llevé el espejo a mi habitación y lo coloqué frente a mi cama. Me gustaba cómo se veía, hacía que el espacio se sintiera más grande. Pero lo que no sabía era lo que ese espejo realmente escondía. Desde el momento en que coloqué el espejo frente a mi cama, algo cambió en la habitación. No fue algo inmediato ni evidente, pero una sensación extraña comenzó a instalarse en el ambiente. Al principio lo ignoré. El cansancio de la universidad, las noches sin dormir, el estrés, todo tenía una explicación lógica. Pero luego empezaron los pequeños detalles. Al llegar a casa, encontraba la puerta del closet entreabierta cuando recordaba haberla cerrado.
las sillas del comedor movidas apenas unos centímetros. Cosas fuera de lugar, como si alguien las hubiera tocado con cuidado. Un par de veces sentí un leve escalofrío al pasar frente al espejo, como si el aire estuviera más denso a su alrededor. La primera vez que desperté en la madrugada con la sensación de ser observada, creí que solo era mi imaginación. Pero cuando miré de reojo el espejo, noté algo que me puso los nervios de punta. El reflejo de mi habitación parecía diferente. No sabría decir cómo, tal vez la forma en la que la luz de la calle se reflejaba en la superficie. Tal vez la ligera distorsión en los bordes. O tal vez algo que mi mente se negaba a comprender. Decidí ignorarlo. No quería sugestionarme. Hasta que, una noche, algo me despertó de golpe. Un susurro. Mi cuerpo se quedó completamente inmóvil. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Abrí los ojos lentamente y traté de controlar mi respiración. La habitación estaba en completa oscuridad, pero el espejo seguía reflejando un tenue resplandor. Me esforcé por no mirarlo directamente. No estaba sola, lo sentía. Los siguientes días, la sensación empeoró. Empecé a notar movimientos con el rabillo del ojo. Pero cuando volteaba, no había nada. El ambiente en mi cuarto se volvió sofocante, pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. La temperatura bajaba de forma extraña en las noches. Y entonces, una noche, ocurrió lo peor. Eran las 3:17 de la madrugada cuando un golpe seco me despertó. Me incorporé sobresaltada, con la piel erizada. Me tomó unos segundos darme cuenta de que el ruido había venido de debajo de mi cama. Parpadeé y de reojo vi mi reflejo en medio de la oscuridad. Con la luz de la luna, noté que no se movía. Levanté mi brazo para confirmarlo. El pánico me heló la sangre. Mi yo en el espejo ahora estaba de pie. Con los ojos abiertos, mirándome fijamente. Sentí la garganta seca. No podía respirar bien. Me aferré a las sábanas con las manos temblorosas, intentando procesar lo que estaba viendo. Entonces, lentamente, mi reflejo sonrió. Una mueca retorcida, antinatural, que no correspondía a mis emociones. El reflejo tenía movimientos torpes. Mis piernas no respondían. Quería gritar, pero la voz se me ahogó en la garganta. Mi piel se erizó cuando sentí un susurro cerca de mi oído. Demasiado real, demasiado nítido. Estoy aquí. Me lancé fuera de la cama y cubrí el espejo con una sábana en un solo movimiento. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, decidí deshacerme de él. Lo intenté todo, arrastrarlo fuera del departamento, romperlo con un martillo, pero nada funcionó. Era como si el espejo tuviera voluntad propia. Cada vez que intentaba moverlo, sentía que algo invisible se aferraba a él, resistiéndose. Desesperada, llamé al hombre que me lo vendió. Cuando contestó, no esperó a que hablara. «Sabía que llamarías», dijo con voz grave. «No puedes destruirlo. No puedes deshacerte de él, a menos que se lo des a alguien más». Un silencio se extendió entre nosotros. «¿Qué pasará si lo conservo?», pregunté con un hilo de voz. «Ya no es solo un espejo», respondió él. «Ahora es una puerta». Esa misma noche, después de horas de pensarlo, publiqué el espejo en Marketplace. No tardó en escribirme una mujer. Dijo que lo quería para su casa. Vi su foto de perfil. Era madre soltera y tenía 2 hijos pequeños.
Por un instante, dudé. Algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera, pero la desesperación fue más fuerte. Le dije que viniera por él y sin problemas se lo llevó en compañía de su hijo mayor. El espejo no puso resistencia, como si supiera exactamente a dónde iba. Se lo regalé. Han pasado 6 meses. No volví a saber nada del espejo. A veces me consuelo pensando que no pasó nada, que solo fue mi mente jugándome una mala pasada. Mis noches mejoraron significativamente, todo cambió para bien. Aún así, los espejos de mi casa están cubiertos en la noche. Pero hay noches en las que me despierto sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que algo se mueve en la penumbra. Hace poco, decidí buscar el número de la mujer a quien se lo di. Después de días de dudarlo, llamé. Lo que escuché me dejó paralizada. Estuve deprimida durante 6 meses. Fue mi culpa lo que le pasó a esa familia. ¿Eran ellos o yo? Pero esto se los contaré en el próximo relato. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si te gustan nuestros relatos, danos una manita arriba y suscríbete.